El ejercicio 9 de la guía de ejercitación número 3, correspondiente a la unidad 3 de álgebra lineal, dice lo siguiente: hallar las componentes del vector b en la base que se indica. El concepto teórico involucrado es el de componente de un vector. La definición es la siguiente: sea B un espacio vectorial y sea B una base de dicho espacio vectorial. Llamaremos componentes de un vector B del espacio vectorial en la base dada a los escalares únicos obtenidos al expresar el vector B como combinación lineal de los vectores de la base. Esto es, si el conjunto formado por los vectores b sub 1, b sub 2, b sub n es base del espacio vectorial B y B es un vector de dicho espacio vectorial, entonces por definición de base, este vector B se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base y esta combinación lineal es única. Entonces, los escalares que aparecen en esta combinación lineal son las componentes del vector en la base B y se expresa como una matriz columna. En el caso del apartado A, tenemos un vector B y una base del espacio vectorial R3. Aplicando la definición, lo primero que hacemos es expresar el vector B como combinación lineal de los vectores de la base. Ahora lo que debemos hacer es hallar los escalares que aparecen en la combinación lineal y para ello aplicamos el método de eliminación de Gauss. Sabemos que tenemos que resolver un sistema donde las columnas de la matriz de coeficientes son los vectores de la base del espacio vectorial, en este caso R3, y como términos independientes aparece el vector que queremos expresar como combinación lineal de los vectores de la base. Escalonamos esta matriz aplicando operaciones elementales entre filas y luego obtenemos la solución de este sistema, que sí o sí debe ser un sistema compatible determinado, ya que el conjunto es una base del espacio vectorial. En esta oportunidad determinamos en forma simple los escalares y a partir de ellos podemos decir entonces que las componentes del vector en la base B está formada por los escalares 0, 2 y menos 1. Para el apartado B hay un video publicado en el aula virtual. Ahora debemos realizar el ejercicio 10 que pide hallar el vector U dadas sus componentes en la base que se indica. Para el caso del apartado A hay un video publicado en el aula virtual. Y en el apartado B nos dan las componentes de un vector en una base B y nos dicen también quién es la base. Y en esta oportunidad estamos trabajando en el espacio vectorial P sub 2. Este ejercicio es el recíproco del ejercicio anterior. En el ejercicio 9 nos daban un vector y debíamos determinar sus componentes en la base. Ahora es al revés, tenemos las componentes del vector en una base y debemos hallar el vector. Si tenemos las componentes del vector, esto significa que tenemos los escalares mediante los cuales el vector U se puede expresar como combinación lineal de la base. Entonces, armamos la combinación lineal reemplazando los escalares correspondientes y lo único que nos queda luego es resolver las operaciones indicadas y de esa forma encontramos quién es el vector U. En el ejercicio 11 hay que hallar la matriz P, que es la matriz de paso de la base B a la base B', y la matriz Q, que es la matriz de paso de la base B' a la base B en el espacio vectorial correspondiente. Para el apartado A hay un video publicado en el aula virtual y en el caso del apartado B nos dan las bases de B y B', que son bases del espacio vectorial de las matrices de orden 3 por 1. Y este apartado a su vez tiene una segunda parte
donde nos dan las componentes de un vector U en la base B y nos piden hallar las componentes de ese mismo vector, pero en la base B', utilizando la matriz de paso que corresponde. Comencemos hallando la matriz de paso de la base B a la B'. Como hemos visto en la teoría, lo que hay que hacer en primer término es expresar los vectores de la base B como combinación lineal de los vectores de la base B'. Para ello, vamos a utilizar el isomorfismo existente entre las matrices de orden m por n y el espacio vectorial R a la m por n. Es decir, vamos a considerar las matrices de orden 3 por 1 como elementos de R3. A continuación, escribimos las combinaciones lineales correspondientes, ya que dijimos que cada vector de la base B se debe expresar como combinación lineal de los vectores de la base B'. A continuación, lo que nos queda es resolver un sistema simultáneo donde las columnas de la matriz de coeficientes son los vectores de la base B' y los términos independientes son cada uno de los vectores de la base B. Por lo tanto, los resolvemos como un sistema simultáneo. Ahora vamos a hallar la solución de cada uno de los sistemas trabajando con los sistemas equivalentes. Al considerar el primer sistema y hallar la solución del mismo, obtenemos la primera columna de la matriz de paso. Luego resolvemos el segundo sistema y la solución del mismo nos brinda la segunda columna de la matriz de paso. Y cuando hallemos la solución del tercer sistema, determinamos con ello la tercera columna de la matriz de paso. Luego podemos escribir entonces quién es la matriz P, que es la matriz de paso de la base B a la base B'. Continuando ahora con este ejercicio, una vez encontrada la matriz de paso de la base B a la base B', ahora debemos determinar la matriz Q, que es la matriz de paso de la base B' a la base B. Y el procedimiento es análogo al anterior. Ahora lo que tenemos que hacer es expresar cada uno de los vectores de la base B' como combinación lineal de los vectores de la base B. Y para ello utilizamos el isomorfismo del conjunto de las matrices de orden 3 por 1 con el espacio vectorial R3. Una vez efectuadas estas tres combinaciones lineales, tenemos que resolver un sistema simultáneo para poder determinar la matriz de paso que nos solicita. Luego de escalonar, trabajamos con los sistemas equivalentes teniendo en cuenta que al resolver el primer sistema obtenemos la primera columna de la matriz de paso que estamos buscando. Luego resolvemos el segundo sistema, cuya solución nos da la segunda columna de la matriz de paso, y cuando encontremos la solución del tercer sistema, ya habremos determinado las tres columnas que nos permiten expresar la matriz Q, que es la matriz de paso de la base B' a la base B. Para asegurarnos que lo hallado es correcto, podemos hacer la verificación, ya que en la teoría hemos visto que la matriz P es la inversa de la matriz Q y recíprocamente. Entonces, lo que podemos hacer es comprobar efectivamente que son inversas entre sí. Entonces, debemos efectuar el doble producto. Esto es P por Q, que nos tiene que dar la identidad, y Q por P también nos tiene que dar la identidad. También en este ejercicio se solicitaba que si nos dan las componentes del vector U en la base B, hay que hallar las componentes de ese vector, pero en la base B' utilizando la matriz de paso que corresponde. Esto es, como nosotros tenemos las bases, podríamos perfectamente tratar de hallar las componentes del vector B' sin utilizar la matriz de paso, pero la idea es que aprovechemos que tenemos las matrices de paso para poder hallar lo que nos piden en este ejercicio.
Para ello vamos a utilizar el resultado visto en la teoría que nos permite hallar las componentes de un vector en una base dada en otra base mediante las matrices de paso. En nuestro caso, para hallar las componentes del vector en la base B', lo que tenemos que hacer es multiplicar la matriz de paso por las componentes del vector en la base que nos han dado. Efectuado este producto de matrices, entonces determinamos las componentes del vector U en la base B'.